Pues bien, hablar de lucha libre es también hablar de cine mexicano porque precisamente dentro de nuestra industria cinematográfica, estamos hablando de hace más de 60 años, se gesta un género que se volvió muy popular con el paso de las décadas, con el paso de los años, y es precisamente el género de la lucha libre, el género de los luchadores. A partir de que en 1938, de forma pues esporádica, figura en un papel muy cortito el Charro Aguayo, un famoso luchador de los años 30, en una película que se llama Padre de más de cuatro. Bueno, digamos que es el primer antecedente de los personajes de lucha libre en el cine. Pero en el año de 1952, cuando estaba muy fuerte todo lo que tenía que ver con el ambiente luchístico mexicano, es cuando se comienzan a filmar diferentes historias que tienen que ver con el tema de la lucha libre. En algunos casos está presente el género fantástico, como es la película El Enmascarado de Plata, que curiosamente no la protagoniza el Santo, a quien también se le conoce como el Enmascarado de Plata, sino la protagoniza todo un personaje rudo dentro del ring, que es Cesario Manrique, mejor conocido por todos como el médico asesino. Dentro de esta historia, en donde aparece René Cardona Jr. como el niño que vive diversas aventuras con el médico asesino en el Enmascarado de Plata, bueno, es que comienza a darse un cine que comenzó a llamar mucho la atención del público a nivel popular. A partir de esta película también se hace La Bestia Magnífica, una de las grandes joyas del cine de luchadores, en donde están presentes dos de las grandes figuras de este género, como son Crox Alvarado y Wolf Rubinsky, que por cierto, Wolf Rubinsky pues llega a México y se convierte, bueno, ya era un luchador consolidado, pero aquí se convierte en actor para participar en muchas producciones del cine mexicano, tanto en el género de la lucha libre como en películas del oeste o películas dramáticas. Wolf Rubinsky viene a ser un personaje capital dentro del género de la lucha libre y aparece, les digo, en La Bestia Magnífica, en donde figuran el Cavernario Galindo, el Bulldog Pérez, y también en 1952 se realiza El Huracán Ramírez, una de las grandes joyas dentro de este cine familiar que filmaba Joselito Rodríguez y en donde aparece David Silva encarnando al Huracán Ramírez, aunque dentro del ring era precisamente otro luchador, Eduardo Bonada, quien se colocaba la máscara de Huracán Ramírez al momento de enfrentarse con los rudos. Con el paso de los años llega el Santo el Enmascarado de Plata, en dos de las primeras películas que él tiene como personaje estelar. Y una de ellas es Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra Hombres Infernales. Curiosamente, estas películas no fueron filmadas en México, sino en Cuba, en donde se tiene que enfrentar a peligrosos criminales, en esta historia que fue filmada totalmente en La Habana, Cuba, en un momento en donde ya estaba por darse lo que vino a ser la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Ya en los años 60, en 1961, se realiza otra de las grandes películas que no es tan mencionada dentro del género de la lucha libre, otra de las grandes películas de lucha libre, que es La Furia del Ring. En esta película, Germán Robles interpreta a un empresario que es un empresario abusivo y que explota a los luchadores para luego darse cuenta de que está cometiendo un gran error al humillar a todas estas grandes figuras de la lucha que aparecen dentro de la película, que por cierto en La Furia del Ring figuran dos de los personajes importantes de la lucha libre y que por cierto son pues originarios de Nuevo León, el maestro Rolando Vera y su discípulo que es Blue Demon. Ellos aparecen en una lucha de relevos muy interesante dentro de esta película de 1961 que es La Furia del Ring. Y precisamente también en ese año, en el 61, Santo comienza ya a llamar la atención como figura popular al protagonizar historias como Santo contra los zombies o Santo en el Hotel de la Muerte, para luego en los años 1962, 1963, aparecer en diversas historias que lo catapultaron al Santo como uno de los ídolos infantiles y además de, bueno, de una gran legión de admiradores en historias como Santo contra las mujeres vampiro, una película que se ha convertido en una historia de culto, como así le dicen a este tipo de películas, por todos los elementos que conlleva, la cuestión fantástica, las mujeres vampiros que están acechando a una familia a partir de una cuestión que tenía una situación de muchos años atrás y que buscaban ellas cobrar venganza. Bueno, ahí figura el Santo teniendo unas luchas muy bien filmadas por Alfonso Corona Blake, el director de la película, precisamente en el ring de la Arena Coliseo allá en la Ciudad de México. Luego, pues nos da oportunidad el cine mexicano de comenzar a apreciar también a otro luchador que al igual que el Santos se convirtió en toda una leyenda dentro del ring
y también en el cine mexicano, como es Blue Demon. Blue Demon llama mucho la atención cuando hace su propia película como El Demonio Azul en 1964 y también se tiene que enfrentar a seres terribles dentro de la historia, una película que dirigió Chan Urueta, que se convertiría en uno de los directores especialistas en el género de la lucha libre. Y también aparece Blue Demon en Blue Demon contra el poder satánico, en donde por cierto el santo figura en una lucha especial dentro de esta película también de los años 60. Luego, a finales de los 60, Blue Demon aparece como destructor de espías, para que en 1969 Blue Demon y Santo figuren en Santo contra Blue Demon en la Atlántida. Una historia muy sui generis dentro del género de la lucha libre, en donde se tienen que enfrentar estos dos grandes gladiadores. Pero precisamente en esos años, a finales de los 60 y principios de los 70, ya comienzan a incursionar en este género de luchadores, en el cine, figuras como Mil Máscaras, Tinieblas, y también aparece, bueno, toda una serie de cómicos que apoyan las tramas de estas películas, como fue el caso de Gaspar Enaine, que apareció en Santo contra Capulina, por ejemplo, cuando ya eran dos figuras muy populares las que se estaban encontrando en esta película de 1968, para luego Tinieblas, Mil Máscaras, Santo, Blue Demon aparecer en Las Momias de Guanajuato, una película también de las consentidas del gran público, a partir de todo lo que tienen que hacer estos gladiadores para enfrentarse contra el mal en esta historia de 1970. Todavía en los años 70 el género de luchadores llamó mucho la atención y siguió cautivando a chicos y a grandes para que en los años 80 aparecieran dos películas interesantes dentro del tema de la lucha libre. Una de ellas es La Llave Mortal y la otra viene a ser la película La Verdad de la Lucha, en donde se abordan muchas cuestiones que tienen que ver con preguntas que el mismo público se ha hecho a lo largo del tiempo, de si es verdad que los luchadores en realidad se enfrentan en el ring, o por ejemplo, me acuerdo que en un diálogo de la película de La Verdad de la Lucha, se dice que la sangre no era sangre en realidad, sino más bien salsa catsup que les ponían para aparentar que en realidad habían tenido pues un golpe fuerte dentro del ring. Situaciones como estas se ven en estas películas de los años 80 para que ya a más recientes fechas se sigan haciendo películas con el tema de la lucha libre, pero ya no dentro de la industria. O aunque aparecen en películas como de los años, de finales de los 80 y principios de los 90, en una película dirigida por José Buil, en donde se aborda toda la mitología del luchador en La Leyenda de una Máscara. Pero a últimas fechas se han hecho muchos videohomes que tienen que ver con el tema de la lucha libre y ello está presente en un libro muy interesante que hace un compendio de todas las películas de enmascarados y de la lucha libre que se llama Quiero ver sangre, que es una de las famosas frases que pronuncian en la película Las Lobas del Ring, en donde están presentes también mujeres luchadoras. De esta forma, bueno, pues es un panorama acerca de lo que es y lo que ha representado la lucha libre dentro del cine mexicano entre bando de rudos y el bando de técnicos, siempre, bueno, dentro de las tramas de las películas, los técnicos, los buenos, en pro de la justicia y del bien para toda la humanidad. Esto es lo que ha estado presente en el cine mexicano en relación al tema de los luchadores.